Santa Ana de Coro, una ciudad de historia, de costumbres y tradiciones, una ciudad que en su momento ostentó una convivencia ejemplar entre una cultura extranjera y una originaria, que sufrió años de tiranía y pérdida de gran parte de sus valores ancestrales, pero que floreció para convertirse en la ciudad pivote de la política y religión de nuestro país. Pero, ¿qué queda hoy de la majestuosidad en la que se regodeó Coro en los primeros años de su fundación? ¿Qué conservan los coreanos de su historia y sus ancestros? La noble sociedad caquetía. Coro ha sido llamado históricamente la raíz de Venezuela, pero deberíamos ser más precisos. Deberíamos hablar de la Venezuela moderna, de la Venezuela de las instituciones, de la Venezuela de la religiosidad católica, de la Venezuela de la política moderna. Eso es Coro en sus comienzos. Aquí en Coro fue el primer momento donde el elemento europeo y el elemento indígena tuvieron una convivencia no violenta. Yo siempre decía, ese hecho de que tú no te vas de una casa sin tomarte un café, o sea, eso es típico caquetí. Esa capacidad de trabajo del coreano de esforzarse por conquistar sus luchas también. Esa vida del núcleo de la familia que se mantiene siempre unido, la familia básicamente alargada, donde el abuelo tiene un lugar, donde el viejo tiene un puesto. La herencia cultural de los caquetíos hoy se manifiesta en muchas de las expresiones cotidianas del coreano. Si uno va a la Sierra de San Luis a buscar alguna silla o algún bastón, uno se conseguirá algún viejo que diga no, en este momento no es posible que cortemos el árbol porque las condiciones de la naturaleza no lo permiten. Eso hasta el día de hoy está presente en la filosofía de vida del coreano, sobre todo de la gente de la sierra, asociado incluso con los cultivos agrícolas. La espiritualidad del caquetío es tal vez el patrimonio aborigen que mejor conserva el coreano. Guardamos la superstición. O sea, como dice, hay que creer en cosas. El coreano cree en cosas. Creen en la visión de los espíritus de aquellos que ya han partido, de los difuntos. De hecho, está muy marcado. Nosotros no nos vemos en muchas circunstancias, pero el día que muere un familiar, ese día nos encontramos todos. Y es extraño que no sucede ni en el cumpleaños ni en el nacimiento, sucede en la muerte. Basta ver una manifestación de la marcha de la fe que va todo, pues. Basta el que no cree mucho en la iglesia, o sea, pero va. O sea, basta el culto a las ánimas de Guasare. Son cultos que están en la raíz cultural de nuestro caquetío, el caquetío que llamamos por dentro. Pero la ciudad de hoy, al igual que la curiana de hace 500 años, tiene sobre los hombros un gran compromiso con su historia, con la preservación de su patrimonio. Pero primero habría que cuestionar de forma crítica algunas claves para entender el concepto de patrimonio. Tenemos que preguntarnos cuál es la ciudad que vamos a tener dentro de 500 años. ¿Cuál es la relación de los coreanos con su historia? ¿El patrimonio sigue siendo solamente las fachadas o tiene una verdadera y significativa importancia para la psiquis, para la etnohistoria de los coreanos? Hoy en día es que hablamos de patrimonios intangibles que tienen que ver con prácticas religiosas, con tradiciones orales, con ligados esencialmente a lo memorialístico. Eso es una evolución. El patrimonio debe ser una base, un elemento, un sólido ladrillo en la constitución de nuestra identidad histórica. Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de memoria. Y cuando hablamos de memoria, hablamos de conciencia. Porque un pueblo que no conoce su historia es como un hombre amnésico. Difícilmente va a poder construir de manera consistente hacia el futuro. Dentro de toda la estructura social europea, hemos salvado a aquel indio que permanece todavía dentro de nosotros, dentro de su bondad, dentro de su belleza. Todo esto es lo que nos hace, yo considero garantes de un patrimonio como tal. Hay un patrimonio arquitectónico tangible, pero hay un enorme patrimonio intangible extraordinario. Yo pienso que perder la herencia cultural caquetía es perder nuestro gentilicio, o sea, es perder, sería una pérdida catastrófica culturalmente hablando. Coro es, por así decirlo, un centro importante que irradia presencia histórica, pero que tiene que extenderse hacia la Sierra de San Luis, que tiene que extenderse hoy hacia Paraguaná. Es indudable esa vinculación, es importante esa vinculación natural. Quizá en las ciudades no se ve tanto, pero los pueblos guardan mucho del caquetío, mucho, en su forma de ser,
todos esos viejos en su forma de ver la vida, de ver la historia, de ver la muerte, o sea, de ver la mañana, de contemplar la tarde, y eso es una herencia que vale la pena prolongar hacia el futuro, porque eso es lo que nosotros somos. O sea, un caquetillo profundamente caquetillo en medio de una sociedad occidental, se puede decir. Eso es el coreano. Creo que es un valor importantísimo. A mí siempre me llamó la atención la capacidad de Manaure de hacer llover, por ejemplo. Pero mi abuelo es de Paraguaná, indígena. Mi abuela es, incluso abuela todavía lleva el apellido de Manaure, ella es oriunda de Caguarao. Abuelo tenía la capacidad, por ejemplo, de distinguir cuándo iba a llover. Nosotros tuvimos tierras de aquel lado del río. Cuando abuelo decía a las 3 de la tarde, vámonos que va a llover, o sea, eso era efectivo de que iba a llover. O sea, esto Manaure, esto es una verdad, eso no es una cuestión de mito simplemente. O sea, y hay relatos de chamanes en el Amazonas que tienen esa capacidad de unirse tanto a la fuerza de la naturaleza, que son capaces, podemos decir, si no de hacer llover, por lo menos de captar el momento en que la lluvia caerá. Y esto es religiosidad. O sea, esto es profundamente religioso. Creo que esa figura del que hace llover, el hacedor de lluvias, es una cosa que valía la pena popularizar, porque es propio de la cultura caquetí. Y eso es una realidad. Y nuestros viejos saben, ya se están acabando, pero nuestros viejos saben mucho de lo que es el contacto con la naturaleza, y básicamente de ese gesto de la bondad del cielo que dona una lluvia para el crecimiento.